Hola, buenas tardes. ¿Qué tal están? Buenas tardes en España y buenos días a los que nos siguen desde el continente americano. Sabemos que hay personas que están conectadas desde allá. Pues bienvenidos a este segundo seminario de la Cátedra de Transición Energética de la Universidad Politécnica de Madrid, junto con la Fundación Repsol. Y el tema del seminario de hoy, del webinar de hoy, es tecnologías en el transporte rodado frente a la descarbonización, una visión global. Y es muy importante estas últimas palabras, lo de una visión global, porque es lo que se pretende hacer en este análisis que vamos a hacer esta tarde. Oímos hablar de descarbonización de la economía en los diferentes sectores. Las administraciones van poniendo normas y leyes que hay que cumplir. Y lo que aquí nos proponemos es analizar qué es lo que ocurre en el transporte de carretera, las emisiones, pero en todo el ciclo de vida, no solo en el uso de ese combustible o de esa máquina, sino en todo el ciclo de vida. Así se van a analizar distintas fuentes energéticas y también distintas tecnologías de vehículos. Y para eso pues, se ha preparado un programa, creo, muy interesante con 3 ponentes que ahora pasaré a presentar. Son 3 expertos en el área, cubriendo pues, una parte primera de huella de carbono y ciclo de vida de la fuente energética, una segunda de tecnologías de combustibles y de motores térmicos, impacto en el cambio climático, y una tercera sobre otras tecnologías de propulsión en automoción. Los ponentes que tenemos hoy en este webinar, empiezo por el que va a actuar en primer lugar, que además va a ser el moderador de la sesión, es Javier Pérez Rodríguez, que es profesor del Departamento de Ingeniería Química, Industrial y Medio Ambiente en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Él es ingeniero químico por la Universidad Complutense y doctor por la Universidad Politécnica, y tiene gran experiencia tanto en la empresa privada como en la universidad, investigación en la universidad, en el campo de la contaminación atmosférica, calidad del aire, ciclo de vida, gestión de residuos y energía. En segundo lugar, vamos a tener a Francisco Tinaut Flixá, que es catedrático del Instituto de Investigación de Motores Térmicos de la Universidad Politécnica de Valencia. Hola, Francisco, gracias por estar con nosotros. Él es doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia y ha sido catedrático de Máquinas y Motores Térmicos en la Universidad Politécnica de Valladolid y subdirector del Centro de Investigación y Desarrollo del Automóvil desde el 1992 hasta el 2020. Coordina el Máster en Ingeniería de Automoción en la Universidad de Valladolid en ese mismo periodo y lidera numerosos proyectos de investigación en ese sector. Y nuestro tercer ponente es José María López. Buenas tardes, José María. Él es catedrático de Transportes de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y es doctor en Ingeniería Industrial por la Politécnica de Madrid. Y él es actualmente el director del INSIA, el Instituto Universitario de Investigación del Automóvil, y el director de la Unidad de Sistemas Alternativos de Propulsión. La verdad es que con ellos 3 tenemos un plantel de auténticos expertos que seguro que nos van a aportar mucha información y nos van a ampliar nuestra visión sobre lo que llamamos la huella de carbono, ¿no? El impacto en el cambio climático. Yo nada más quería agradecer a los 3 ponentes, por supuesto, a la Fundación Repsol el apoyo y desearles a todos ustedes que aprovechen este seminario, ojalá sea así. Y le voy a pasar la palabra al profesor Javier Pérez para que lleve la sesión. Javier, cuando quieras. Muchas gracias. No sé si se me escucha. Creo que sí. Se escucha, sí, se escucha. Perfecto, Óscar. Muchas gracias, Óscar, por la presentación y por abrir esta jornada. Y nada, muy buenas tardes a todos los asistentes a la jornada. Buenos días si están al otro lado del Océano Atlántico. Pues para dar marco a esta jornada y como presentación introductoria, queríamos revisar algunos conceptos clave sobre el análisis de ciclo de vida y la huella de carbono en el transporte, concretamente en lo relativo al transporte por carretera. Pues bien, para centrar la jornada, la hemos planteado como 5 interrogantes, a los que vamos a ir dando respuestas conforme vayamos avanzando en la presentación y con ello, pues creo que le daremos un correcto marco a lo que después los otros 2 ponentes van a entrar a analizar en profundidad.
El primero de los interrogantes pues, es ver si realmente el transporte rodado es un sector relevante en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero. Y para ello nos vamos a fijar en dos aspectos. Por un lado, en la contribución del sector a las emisiones y por otro, en cómo han evolucionado estas en los últimos años. Para hablar en términos de contribución, vamos a consultar los distintos inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y podemos observar que en el ámbito mundial, pues ese ámbito global, el transporte por carretera supone el 18% del total de emisiones de gases de efecto invernadero. Para Europa ese porcentaje se incrementa hasta el 22,3% y si nos restringimos pues, al ámbito español, el país en el que nos encontramos realizando este seminario, pues esta contribución todavía se incrementa más hasta el 27%. La Universidad Politécnica de Madrid, pues como todos supondrán, pues se ubica en la ciudad de Madrid y en este caso, según el inventario de gases de efecto invernadero de la atmósfera, la contribución en este núcleo urbano del transporte rodado al total de emisiones de gases es todavía mayor y se incrementa hasta el 37%. En cuanto a la tendencia que han seguido estas emisiones en los últimos años, pues si recurrimos a las mismas fuentes de información, en la figura de la parte izquierda podemos ver cómo ha ido evolucionando las emisiones del tráfico rodado, tanto en lo que tiene que ver al transporte de pasajeros como al transporte de mercancías, pues vemos una evolución creciente en los últimos años, algo que también se observa en las emisiones a nivel europeo. Por lo tanto, para dar respuesta a ese primer interrogante, efectivamente, se ha pasado una diapositiva, perdón. Es decir, no vuelvo hacia atrás, pero lo digo de voz, pues efectivamente se trata de un sector importante en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, tanto en cuanto a su contribución al total de emisiones como a la tendencia creciente que ha sufrido en los últimos años. De hecho, dentro, por ejemplo, del continente europeo, es el único sector dentro de la energía que ha sufrido un crecimiento desde el año 1990. Por lo tanto, sí que es un sector clave y como tal debe ser tratado en el desarrollo de distintas políticas y medidas de mitigación del cambio climático y por lo tanto debe considerarse como tal en las estrategias nacionales, regionales y o locales de descarbonización. Pues bien, llegados a este punto, ¿qué se está considerando dentro de las estrategias de descarbonización? Pues recurriendo a tres ejemplos de estrategias de descarbonización a nivel europeo, a nivel nacional y a nivel de la Ciudad de Madrid, pues podemos observar que efectivamente se está tratando como uno de esos sectores clave en los que se pueden identificar distintas palancas para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y, por tanto, contribuir a esa reducción o a esa mitigación del cambio climático. No obstante, en estas estrategias de descarbonización, normalmente solo se están considerando lo que se denomina emisiones directas, es decir, aquellas emisiones que tienen lugar durante la fase de uso del combustible o lo que es lo mismo, aquellas que se emiten a través del tubo de escape. Pues bien, desde este foro pues queremos hacer una especial hincapié, como ya había avanzado Óscar al principio de la jornada, que se necesita cierto cambio en la visión y se necesita un enfoque mucho más global, que tiene que considerar las emisiones de todo el ciclo de vida, no solo de la fuente energética, sino también del propio vehículo. Es decir, desde que se fabrican los distintos componentes que dan lugar al vehículo hasta que este vehículo pues, deja de utilizarse al final de su vida útil. Llegado a esta conclusión, nos preguntamos, o como tercer interrogante, planteamos si existe una metodología que permita evaluar estas emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a todo el ciclo de vida del sector. Y la respuesta es que sí. Esta metodología es la metodología de análisis de ciclo de vida, que bueno, es una metodología normalizada, que está normalizada bajo dos normas internacionales, la ISO 14040 y la ISO 14044, que nos permiten evaluar de forma objetiva y sistemática los impactos ambientales asociados a todo el ciclo de vida de cualquier producto, servicio o actividad. Esta metodología, de acuerdo a la normativa, pues se divide en 4 fases o 4 etapas. Una de ellas es la evaluación de impactos del ciclo de vida, lo que se conoce como la ICV, que de acuerdo a la metodología de evaluación de impactos que se considere, por ejemplo aquí en la diapositiva se recoge la metodología Environmental Footprint, que es la que recomienda la Comisión Europea
a través del Joint Research Centers, de acuerdo a las últimas directrices del año 2019, pues esas metodologías son las que establecen las categorías de impacto ambiental que han de considerarse o que uno puede seleccionar cuando lleva a cabo un análisis de ciclo de vida. Cuando la categoría de impacto ambiental analizada es únicamente el impacto sobre el cambio climático, estamos ante un estudio de huella de carbono que también presenta gran cantidad de normativa al respecto para llevar a cabo estos estudios, como la ISO 14067 o la normativa británica PAS 2050 sobre huella de carbono de productos, pues nos llevan a la conclusión de que efectivamente existen metodologías que se encuentran normalizadas y permiten evaluar de forma sistemática y objetiva el impacto ambiental, ya sea sobre multitud de categorías de impacto o únicamente sobre el cambio climático, con lo cual sería un estudio de huella de carbono de este transporte rodado. Evidenciada la existencia de estas metodologías que permiten esta estimación de forma normalizada, pues bien, nos planteamos el siguiente interrogante, que es ver qué está considerando o qué se considera, qué etapas se consideran dentro del ciclo de vida del transporte rodado, lo que se llaman las fronteras del sistema. Pues bien, esta figura representa bastante bien lo que está dentro de las fronteras del sistema, es decir, aquellos procesos unitarios que es necesario considerar para evaluar las entradas y salidas medioambientalmente relevantes que van a determinar la huella de carbono. En la parte de la derecha, y recuadrado en el cuadrado de color rojo, pues se componen o se presentan los procesos unitarios que estarían dentro del ciclo de vida del vehículo, desde la extracción de las materias primas necesarias para fabricar los distintos materiales que componen el vehículo, hasta la gestión de este vehículo al final de su vida útil. Y en la parte de la izquierda, señalado con un recuadro de color azul, podemos encontrar lo que es el ciclo de vida de la fuente energética, que a su vez se divide en dos, en lo que se conoce como fase de producción, transporte y distribución del combustible, lo que en terminología anglosajona es la fase well to tank o del pozo al tanque, que tiene en cuenta pues, desde la extracción de las fuentes de energía primaria hasta la distribución de esa fuente energética que va a emplear el vehículo, sea electricidad, sea hidrógeno o sea cualquier otro combustible. Y la segunda subetapa dentro del ciclo de vida de la fuente energética es lo que se conoce como la fase tank to wheel o del tanque a las ruedas, que es la fase de uso, lo que antes mencionábamos como emisiones directas del vehículo, que es normalmente lo que se considera o lo que se habla cuando se está hablando de emisiones del transporte. Pues bien, ese enfoque global necesita considerar todo el ciclo de vida, tanto del vehículo como de la fuente energética. No obstante, cabe destacar que en el presente seminario pues nos vamos a centrar básicamente en la parte del ciclo de vida de la fuente energética, dado que los trabajos que se están llevando a cabo dentro de la cátedra de la Fundación Repsol, la Universidad Politécnica de Madrid, la fase del ciclo de vida del vehículo pues se está abordando en la actualidad y será objeto de próximos seminarios. Creo que estoy teniendo algún problema con el paso de las diapositivas. Pues bien, en la siguiente diapositiva se recoge un ejemplo del ciclo de vida de una fuente energética, en este caso del etanol, producido a partir de la madera residual, en la que se recogen cada uno de los procesos unitarios que tienen lugar tanto en la fase del pozo al tanque como en la fase del tanque a la rueda. Y en este caso, al tratarse de un biocarburante, de un biocombustible, es especialmente relevante considerar aquellos procesos de absorción por la masa vegetal que a través de la fotosíntesis, pues ya sabemos que las plantas son capaces de captar el dióxido de carbono y dar lugar a una molécula de glucosa y por tanto generar sus propias estructuras. En este caso se ha de computar con signo negativo esos procesos de absorción y tienen que considerarse en el cálculo de la huella de carbono. Es lo que se conoce en esta figura, en alguna terminología que podemos encontrar en la bibliografía, como biocréditos. Por lo tanto, y como conclusión al respecto, no nos podemos quedar única y exclusivamente evaluando lo que se conoce como ciclo de vida de la fuente energética, del pozo a la rueda, sino que también todo el ciclo de vida del vehículo, lo que se conoce también como de la cuna a la tumba. Pero insisto, en este seminario, lo que van a tratar posteriormente los otros dos ponentes, sobre todo, se centra en el ciclo de vida de la fuente energética. Y por último,
como última pregunta que nos planteamos en esta primera ponencia introductoria al seminario, es una revisión de aquellos aspectos clave que van a determinar las emisiones de gases de efecto invernadero en cada una de las fases consideradas en todo el ciclo de vida del transporte rodado. Así, por ejemplo, si nos centramos en el ciclo de vida de la fuente energética y concretamente en la fase de producción, lo que hemos llamado antes del pozo al tanque, destacarían 3 aspectos clave que son primordiales a la hora de calcular la huella de carbono de esta fase. Por un lado tendríamos el origen de la fuente energética, tanto en lo relativo a su procedencia geográfica, dado que eso supondrá una serie de transportes que también conllevan o llevan asociadas emisiones de gases de efecto invernadero, como a la propia naturaleza de la energía primaria que se utiliza para producir la fuente energética. Esta puede ser de carácter biogénico o renovable o, por contra, puede ser de origen fósil. También es determinante el proceso de producción o generación de esa fuente energética que se va a utilizar en el transporte rodado, así como los procesos de distribución y transporte de esas fuentes energéticas. Y por último, también destacar que bajo un enfoque consecuencial del análisis de ciclo de vida, hay que considerar lo que se denominan las cargas evitadas, que son aquellas partidas que en el cálculo de la huella de carbono computarían con signo negativo, es decir, están reduciendo, minimizando el impacto sobre el cambio climático, por ejemplo, por aprovechamiento de residuos, generación de subproductos en el proceso de obtención o esos biocréditos que comentábamos anteriormente asociados a los procesos de absorción. En cuanto a la fase de producción, digamos, en cuanto a la fase de uso del combustible dentro de este ciclo de vida de la fuente energética, creo que no está pasando la diapositiva. Pues ni que decir tiene, que está relacionado con un aspecto fundamental que vamos a ver a continuación, que es esa dupla combustible-tecnología utilizada en el vehículo. También el cálculo de la huella de carbono, pues dependiendo de qué emisiones se consideren en la fase de uso, pues tenemos que tener en cuenta si se está hablando de emisiones en el ciclo de homologación del vehículo o emisiones reales, medidas durante la fase del vehículo en condiciones reales. Y por último, lo que hemos denominado aquí como consumo de energía, es el cual estará determinado por determinados aspectos como pueden ser la pauta de conducción, dado que no es lo mismo una conducción en pauta urbana, interurbana o rural, dado que el régimen de conducción y el régimen de paradas y arranques será distinto, el tipo de conducción, que también pues, todos como usuarios de los vehículos y conductores pues tendremos distintos hábitos, buenos o malos para la conducción, lo cual va a determinar también el consumo energético, el uso del aire acondicionado también puede determinar las emisiones de, digamos, un incremento de consumo y, por tanto, unas mayores emisiones. Y también otros aspectos, como puede ser el empleo de técnicas secundarias para reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos, como puedan ser los óxidos de nitrógeno o el material particulado, dado que estas pueden incrementar ligeramente el consumo. Hablamos de técnicas como filtros de partículas o una reducción selectiva catalítica que, bajo determinadas condiciones, pueden incrementar levemente el consumo de combustible. Y en lo relativo al ciclo de vida del vehículo, aunque vuelvo a insistir y perdón por ser tan pesado, no está dentro del alcance de este seminario, pero sí que es importante y tendrá una contribución. Pues dentro del ciclo de vida del vehículo destacaríamos también el origen de las materias primas, las cuales se emplearían para fabricar los distintos materiales que van a dar lugar al vehículo. Igualmente, pues podemos hablar de materias primas vírgenes o material reciclado que se incorpore de nuevo en la fabricación de determinadas piezas, ya sea reciclado con o sin tratamiento. Podemos usar materiales biogénicos o materiales de origen fósil y también, debido a esos transportes intermedios que también pueden tener cierta influencia en la huella de carbono, es importante la procedencia geográfica de esas distintas materias primas. El siguiente factor importante pues, sería la producción y la cadena de suministro, es decir, el propio ensamblaje del vehículo, dado que también puede acarrear distintos consumos energéticos, los cuales, si son de energía eléctrica, pues estará completamente condicionado por el mix de generación eléctrica del entorno geográfico en el que se esté produciendo ese ensamblaje. Ni que decir tiene que también va a determinar esa huella de carbono, pues la vida útil del vehículo y de cada uno de sus componentes, y en ello es especialmente relevante el mantenimiento, dado que todos los vehículos no van a sufrir o, digamos, van a tener
las mismas condiciones de mantenimiento ni los mismos periodos de mantenimiento. A mayor vida útil del vehículo, y que decir, tiene que el impacto por unidad funcional, que al fin y al cabo es el servicio que está prestando el vehículo, que es el kilómetro recorrido, pues cuanto más se alargue la vida útil del vehículo, más se estará minimizando el impacto sobre el cambio climático, sobre cualquier otra cadena de impacto, siempre y cuando el mantenimiento no sea excesivo. Y por último, pero no menos importante, dentro del ciclo de vida del vehículo habría que considerar también la gestión del vehículo y de cada uno de sus componentes al final de su vida útil. Esto entronca directamente con los esquemas de economía circular que se están empezando a implementar ya desde hace unos años en distintos procesos productivos que tratan de mantener los materiales, esos recursos, durante el mayor tiempo posible dentro del proceso productivo. Y así, con ello, también conseguiríamos minimizar el impacto ambiental. Ni que decir tiene que para eso el ecodiseño se presenta como un enfoque preventivo fundamental que permitirá posteriores reparaciones, reciclados o gestionar de una forma mucho más sencilla los materiales al final de su vida útil y de ahí, pues como digo, ese carácter preventivo fundamental que puede tener el ecodiseño. Pues sin más, habríamos dado contestación a estas 5 preguntas que hemos planteado para esta ponencia inicial y nada, únicamente agradecerles su atención y dar paso al siguiente ponente, el profesor doctor Francisco Tinaut, que nos hablará de tecnologías de combustibles y motores de combustión. Pues cuando quieras, Francisco, adelante. Muy bien, muchas gracias, Javier, por la presentación. También a la Fundación Repsol por invitarme a participar en este webinar. También un saludo a todos los asistentes que se han incorporado al mismo. Bueno, como decía Javier, el anterior ponente, pues él ha hecho una introducción. Yo voy a incidir sobre algunos de los aspectos que él ha presentado y dar algunos casos concretos sobre estos combustibles y los motores de combustión y el impacto del cambio climático. ¿Sí pasa? Bueno, la idea es ver precisamente esos conceptos que citaba, donde vamos a analizar las características de los combustibles para los motores de combustión y la huella de carbono que tienen en obtención y en la utilización. Bueno, como introducción recordamos el escenario europeo en relación con el transporte, que a nadie le sorprenderá recordar que se plantea desde el punto de vista de unos criterios de control de emisiones, de limitación de emisiones a niveles extraordinariamente bajos. Hablando de las emisiones, podemos decir tóxicas, óxidos de nitrógeno, partículas, hidrocarburos y monóxido de carbono. Pero también asociado a ello, pues se plantea como gran objetivo la neutralidad en términos de CO2 para el año 2050 y objetivos también 2035 más próximos. En definitiva, la Comisión plantea como herramientas la electrificación del transporte, la utilización de hidrógeno, que en realidad es también una alternativa complementaria de la electrificación, y lo que comento yo, que quiero comentar en esta presentación, es que además existe también la posibilidad de utilizar los combustibles renovables y los combustibles sintéticos y fuels para conseguir esa neutralidad en el CO2. También ya se citaba por parte del anterior ponente que se debe plantear un análisis de ciclo de vida global y no solo quedarnos con los aspectos relacionados con el tank to wheel, el aporte del vehículo. Por verlo también gráficamente de otra forma, realmente la mayor parte de las regulaciones de la Comisión Europea se plantean sobre lo que sucede a bordo del vehículo, es decir, los aspectos desde el tanque a la rueda. Cuando realmente se debería tener en cuenta, los aspectos relacionados con la producción de vehículo, sobre todo también con la producción del combustible, los aspectos well to tank y finalmente el análisis correspondiente al final de vida. No insisto más en ello, puesto que es una continuación de lo anterior. Sí que vamos a ver a continuación algunos conceptos relacionados con los combustibles para los motores de combustión que se utilizan en los vehículos.
Obviamente no descubro nada diciendo que tenemos dos grandes grupos: combustibles líquidos, convencionales, gasolina, gasóleo, queroseno para aviación, fuelóleo, y gaseosos como el gas natural y el GLP. La característica de estos es que la existencia de carbono en la composición del combustible supone que cuando se queme, se produzca la reacción de combustión, se va a producir CO2 que se emite a la atmósfera. El factor de emisión de CO2 que caracteriza a cada uno de estos combustibles, bien por unidad de masa o por unidad de energía, que sería más correcto, pues depende del contenido de hidrógeno, de la proporción relativa a hidrógeno-carbono. De hecho, en el orden que podemos considerar, tendríamos gasóleo, gasolina, GLP, gas natural, en este caso el gas natural con el mayor contenido de hidrógeno y en consecuencia la menor emisión de CO2 por unidad de masa o por unidad de energía. Obviamente, si alargamos esta serie y llegamos al hidrógeno que no tiene carbono en su composición, llegaríamos a un factor de emisión de 0 gramos por gramo o 0 gramos por megajulio, que sería muy interesante en nuestro planteamiento. Acompañando a los combustibles convencionales, podemos encontrarnos con los biocombustibles de primera generación. Ya hace prácticamente 30 años que están en utilización. Dentro de estos, cabe hablar de combustibles derivados de las grasas, vegetales o animales, que mediante un proceso de transesterificación conducen a los denominados biodiesel, o las sustancias que a partir de vegetales que contienen azúcar, mediante el proceso de fermentación, permiten obtener bioetanol. Lo importante, y ligando con la presentación anterior, es que estos combustibles de origen renovable provienen de que determinados organismos, y plantas en particular, han captado el CO2 de la atmósfera y lo han incorporado como materia vegetal o grasas. De manera que cuando se produzca la combustión, el CO2 emitido tiene un balance neutro con respecto al captado en la fotosíntesis por las plantas y por ello no debe computar. Los biocombustibles de segunda generación tienen una característica muy importante, es que la materia prima de partida no es de uso alimentario y serían preferibles en general. Dentro de estos podemos considerar el uso de paja, por ejemplo, de manera que mediante una serie de procesos de hidrólisis enzimática y fermentación conduciría también a etanol. O alternativamente, partir de otras sustancias, la propia paja o madera u otras sustancias, y mediante procesos más complejos, que en general podríamos llamar BTL, Biomass to Liquid, de biomasa a combustibles líquidos, podemos obtener toda una familia de combustibles. También aquí apunte HVO, que es Hydrotreated Vegetable Oils, que serían unos combustibles derivados de las grasas, que no son estrictamente de primera generación, que han aparecido más recientemente y que también tienen el interés de ser renovables. Volviendo a estos BTL, claro, ya estamos hablando de procesos más complejos que en realidad se solapan con lo que llamaríamos combustibles sintéticos. Podríamos partir de estas sustancias renovables u otras, no necesariamente renovables, como gas natural o carbón, y obtener pues, los correspondientes procesos por el cual tendríamos una gran diversidad de materias primas para producir combustibles líquidos sintéticos. Adicionalmente tenemos el hidrógeno, ya aparecía antes. La forma más atractiva sería a partir de electricidad renovable y electrólisis obtener hidrógeno renovable, que en su combustión, al no tener carbono, no emitirá CO2, pero tampoco emitiría CO2 en las etapas previas de obtención. Otra forma de producir el hidrógeno es mediante el reformado de hidrocarburos y acompañado de captura de CO2 durante este proceso. Y en general, cabría hablar de los e-fuels, combustibles renovables sintéticos, obtenidos a partir de electricidad renovable
y hidrógeno de electrólisis también renovable, e incluso considera la posibilidad de obtener CO2 capturado del aire para llegar a toda la familia de combustibles semejantes a las gasolinas o gasóleos actuales. En general, combustibles líquidos, aunque por extensión también podríamos considerar el propio hidrógeno como el primero de los e-fuels, que sería gaseoso. En definitiva, tenemos un amplio rango de combustibles convencionales a que acompañan a los renovables y a los sintéticos para poder seguir utilizando motores de combustión interna como elementos, como sistemas de propulsión de los vehículos. ¿Y cuál es la huella de carbono de estos combustibles? Pues es lo que vamos a ver a continuación, considerando la obtención, los procesos well to tank y la utilización, el proceso tank to wheel. Para ello se pueden establecer distintas comparativas. Ya se ha mencionado también en la presentación de Javier que hay una metodología del informe GEC de la Comisión Europea, la Asociación de Fabricantes de Vehículos, la Asociación de Fabricantes de Combustibles, que muy recientemente publicó la versión 5 de su estudio. En este se consideran los aspectos well to tank y tank to wheel, y hay más de 250 alternativas para estos combustibles, lo que se llaman pathways. En general, lo que tenemos es que en un vehículo, y considero un vehículo híbrido para que tengamos tanto la posibilidad de almacenar combustible para el motor de combustión interna como la posibilidad de recargar con electricidad, una serie de procesos well to tank y a bordo del vehículo los procesos tank to wheel. En general, la emisión total de CO2 será la suma de las emisiones de las dos partes, de las dos etapas. Emisiones que hemos visto que se pueden referir al propio combustible, gramos de CO2 por gramo de combustible o por unidad de energía, o, para que nos resulte más cómodo, gramos de CO2 por kilómetro para los turismos o gramos de CO2 por tonelada y kilómetro para los pesados, donde ya se tendrán en cuenta los efectos del rendimiento del motor, del tipo y tamaño del vehículo y del recorrido de conducción. Así podemos ver que algunos ejemplos de estos valores well to tank, en este caso well to tank más el proceso de combustión, por ejemplo, el gasóleo, la gasolina, el GLP, el gas natural, el GNL, un combustible renovable o un combustible sintético, nos encontramos con que los procesos well to tank para cada combustible, atendiendo al detalle que no voy a ver, tienen un cierto valor en gramos de CO2 por megajulio, y cuando, por ejemplo, el gasóleo se quema, el salto desde este punto negro a este punto rojo es precisamente la emisión asociada al CO2 que se libera en ese momento. En el caso de los combustibles renovables, pues el CO2 existe, pero no se contabiliza, en el caso de los sintéticos. Análogamente, otros casos donde aparece nuevamente gasóleo, gasolina, etanol, metano sintético, la electricidad. La electricidad puede tener un impacto de CO2 importante, dependiendo de su origen, aunque en la combustión, en el uso, mejor dicho, de la misma, pues no habría efecto adicional. El hidrógeno, que puede ser renovable, y entonces tenemos un impacto muy pequeño, o podría ser más importante si no tenemos en cuenta la captura de CO2. Bueno, estos son valores well to tank más combustión. Como decía, realmente nos interesa el proceso well to wheel. Ya lo vamos a ver los resultados en gramos por kilómetro. En este caso, para vehículos de pasajeros, la predicción del JRC para 2025. Bueno, aparecen una serie de combustibles, no lo voy a ver con detalle, simplemente recordar que tenemos gasolina, diésel, GLP, etcétera, algunos sintéticos. El valor cero sería la emisión 0 gramos de CO2 por kilómetro. En general todos los combustibles están por encima, pero lo que sí podemos ver es que algunos combustibles sintéticos o incluso renovables tienen valores negativos del impacto. Es decir, es más conveniente utilizar el biometano en el motor de combustión interna que simplemente dejarlo, abandonarlo al medio ambiente. También para camiones
existen los valores, en este caso en gramos por tonelada por kilómetro, y también recordar que en función del tipo de combustible el impacto es distinto y que nuevamente existen valores que podemos tener negativos. Es decir, no solamente no hay un efecto negativo, sino que es beneficioso su utilización, puede serlo. Y con esto llego al final de mi presentación, ¿no? Recordando un poco que los aspectos que hemos indicado, de que para cumplir los objetivos de la descarbonización de la Unión Europea, pues se puede utilizar la electrificación, pero también se puede usar el hidrógeno, los combustibles renovables y los e-fuels. Cada uno de ellos tiene sus correspondientes impactos y que podemos medir en términos del combustible o en términos del vehículo por kilómetro o por kilómetro y tonelada. Y nada más por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu interesante presentación. Recuerdo a los asistentes del seminario que pueden formular sus preguntas a través del chat y al final pues daremos paso seleccionaremos las más representativas para comentarlas en el turno final. Damos ahora paso al profesor doctor José María López, que nos hablará de tecnologías alternativas y su impacto sobre el cambio climático. Adelante, José María. Hola, buenas tardes a todos los asistentes y bueno, agradecer por supuesto a la Fundación Repsol pues el que hoy pueda estar en este webinar. Diríamos que vamos a ver. Bueno, desde el INSIA pues venimos trabajando durante mucho tiempo con aspectos relacionados con los vehículos eléctricos, híbridos y también de empleo de combustible con hidrógeno. Y bueno, pues nos ha permitido un poco también profundizar en el funcionamiento de estas tecnologías que hoy vamos a ver en esta presentación, ¿no? Bueno, creo que una de las partes más importantes desde el punto de vista de la problemática del transporte, pues tiene que hacer frente pues a unos determinados retos, ¿no? Creo que la fotografía que es de General Motors pues representa muy bien cuáles son estos retos, ¿no? Vemos ahí el pozo petrolífero, vemos nuestro globo terráqueo y vemos pues el atasco de la M30 a primera hora. Obviamente el vehículo eléctrico no lo va a evitar, pero sí que va a reducir su impacto local, ¿no? Para mí estos tres retos fundamentalmente se centran en, bueno, pues la seguridad del suministro del combustible y su coste, ¿no? Estamos asistiendo ahora mismo a una subida del precio del carburante, pues la verdad por encima del 1,5 euros el coste de la gasolina, ¿no? España, como ya se ha dicho anteriormente, pues es un país petrodependiente y por tanto no tenemos asegurado el suministro del combustible, ¿no? El 96% del combustible que se consume en el transporte rodado es combustible fósil, luego el otro resto son biocombustibles, pero por tanto ese es uno de los problemas y uno de los grandes retos que vamos a tener que afrontar en la próxima década, ¿no? El hidrógeno puede dar una solución a este punto, ¿no? El otro reto es, como todos sabemos, el cambio climático, ¿no? Está muy centrado en la contaminación global y básicamente focalizado en el CO2, del que vamos a hablar también ahora a continuación. Y finalmente, pues el tercer reto es los gases que salen del tubo de escape. Este es algo que los que vivimos en las grandes urbes pues sufrimos a diario. Dentro de los parámetros de calidad del aire, pues todos sabemos que hay limitaciones en el NO2, en las partículas en las 2,5 micras, 10 micras, el ozono, en fin. Todo esto, pues, en la actualidad, pues, está regulado por la correspondiente Euro, en este caso la Euro 6D, y ahora mismo, pues, en Naciones Unidas se está reglamentando la nueva normativa Euro 7.
Bien, como se ha comentado también, el panorama energético del transporte rodado, pues básicamente la mayoría del mismo son consumidores de gasolinas y gasóleos. Gas natural está muy centrado en lo que puedan ser autobuses urbanos o vehículos de residuos sólidos. GLP también es testimonial a nivel nacional, pero sí que es cierto que la Comisión está apostando también fuertemente por estos dos combustibles. Los biocombustibles, que ya también ha comentado el profesor Tinaut, que en la actualidad pues estamos utilizando bioetanol, que se puede utilizar hasta un 10% en mezcla con gasolina, y el biodiesel, que se puede utilizar hasta un 7% en mezcla con gasóleo. Pero digamos que son porcentajes que ahora mismo pues, no indican que puedan ser sustitutivos, ¿no? Son complementarios a los combustibles que se están utilizando. Está la electricidad y está el hidrógeno. Ambos son vectores energéticos y son sobre estas dos energías sobre las que voy a hacer hincapié en esta presentación. Bien, el panorama del CO2 pues, es algo que está afectando al diseño de los trenes de propulsión de los vehículos automóviles. Partíamos en 2015 de una media de 130 gramos de CO2 por kilómetro y en el 2021 estamos en 95 gramos de CO2 por kilómetro. Esta cifra diríamos que es la media de las matriculaciones que los fabricantes tienen que declarar anualmente. Y por tanto, gramo que estén por encima de este valor, pues tienen la penalización correspondiente. Se está discutiendo ya, incluso el 2025, la reducción correspondiente y ya nos podemos hacer una idea que todo el CO2 y el consumo de combustible está relacionado, con lo cual diríamos que la eficiencia energética se va a traducir en propulsores más complejos de los que hoy conocemos y que ya están en el mercado, ¿no? Los propulsores híbridos, los enchufables, los eléctricos y los de pilas de combustible con hidrógeno. En el gráfico podemos ver en 2020 cómo ha ido la evolución en Japón, cómo ha ido la evolución en China, donde se han marcado 117 en China, 105 en Japón y en Europa pues somos en este caso más espléndidos, 95. Estados Unidos va a retrasar esa cifra del CO2 al 2025 en 93 gramos de CO2 por kilómetro. Esto nos lleva a que estas exigencias ambientales y legislativas asociadas a la reducción de los gases de efecto invernadero están llevando a la industria del automóvil a un proceso paulatino de transición ordenada de los sistemas convencionales con motor de combustión a los sistemas alternativos. Todo esto se conoce por parte de los fabricantes y son ellos los que ya están en marcha ofreciendo alternativas a los vehículos convencionales. Y obviamente en este sentido, pues los vehículos propulsados por baterías o que incorporen pila de combustible alimentados con hidrógeno, pues van a ser los mejor posicionados respecto a los vehículos cero emisiones. Bien, existe también en el mercado algo que se conoce como el grado de hibridación eléctrica. Y como veis ahí, pues es la relación de la potencia del motor eléctrico respecto a la potencia total, ¿no? Potencia motor eléctrico más la potencia del motor térmico. Esto nos va a ir dando un nivel de electrificación del vehículo que nos va a ir dando un nivel de CO2 del consumo en su ciclo de homologación, ¿no? Bien, podemos empezar por el de grado de hibridación baja, que estos ya están en el mercado pues también desde hace tiempo, tienen la función Start and Stop, no tienen opción eléctrica. Tenemos los híbridos medios, que siguen teniendo la función Start and Stop. Esto ya incorporan frenada regenerativa, esto es muy importante. Y tienen apoyo en par al motor térmico, pero no opción eléctrica. Ahora comentaremos algún tema también respecto a los ahorros de consumo. Los full hybrid, que son los grados de hibridación
más elevada. Aquí ya sí podemos tener función en modo eléctrico. El siguiente paso, ya una electrificación mucho mayor del vehículo, son los enchufables. En los dos casos anteriores las baterías se cargan solas y en los enchufables las baterías se cargan de la red eléctrica, tienen una mayor autonomía en modo eléctrico y finalmente pues tendríamos el 100% del grado de electrificación bien con baterías o bien con pila de combustible. Bien, podemos ver algunos ejemplos de estos trenes de producción, de estos trenes de propulsión. Aquí a la derecha podemos ver un híbrido paralelo con su motor térmico y el motor eléctrico. Aquí la configuración más sencilla, que es la del vehículo eléctrico, motor eléctrico, baterías. Y en esta última podemos ver la configuración de pila de combustible, que no deja de ser un vehículo también puramente eléctrico, pero que combinamos baterías con pila de combustible e hidrógeno para generar energía eléctrica para mover el motor de tracción. Bien, lo que comentaba anteriormente, aquí volvemos a tener en este gráfico los distintos grados de hibridación eléctrica. Aquí vemos, por ejemplo, autonomía, 500-800 kilómetros. En los microhíbridos podemos llegar a tener una media de ahorro de un 7%, los híbridos medios en torno al 15%, los híbridos completos en torno al 25%, ya podría tener aquí algo de conducción eléctrica. Los enchufables incluso podríamos llegar a tener un ahorro entre el 50 y el 60%, también con una franja de conducción eléctrica mayor. Y los eléctricos, pues a partir de aquí veis la capacidad en baterías, 1 kWh, 2 kWh. Ya en los eléctricos pues empezamos a hablar de los 16 kWh hasta lo que queramos, ¿no? 85, 90, como Tesla propone, pues llegando cada vez a autonomías mayores, ¿no? Bueno, esta de aquí abajo está relacionada con las tensiones. Cuando más kilovatios hora, más eléctrico, más tensión tenemos para accionar el motor eléctrico. Y bueno, esto ya se ha comentado anteriormente. Este es el análisis well to wheel, en el que nosotros pues básicamente nos vamos a centrar mucho en el time to wheel, en lo que es el rendimiento del tren propulsor. Bien, este gráfico es bastante interesante, ¿no? Aquí podemos ver 4 ejemplos de 4 trenes de propulsión actuales, ¿no? El vehículo convencional, vehículo eléctrico, el híbrido y el de pila de combustible. Bien, en el convencional podemos ver en la que aparece el rectángulo, diríamos que es el rendimiento de llevar el combustible hasta el tanque, ¿no? El 0,86 como media para la gasolina. En el motor térmico podemos suponer un rendimiento del 21%, la caja de cambios el 95%. El vehículo eléctrico, bueno, pues depende del mix. Si cogemos el mix eléctrico, podemos tener un rendimiento de un 35%, si fuera puramente eólico podríamos llegar hasta el 97%. Y luego a partir de aquí, pues evidentemente cargaríamos las baterías con un rendimiento de 0,85, las baterías se descargarían con un rendimiento muy similar, rendimiento del motor eléctrico 0,9 y 0,95. El híbrido, pues como las baterías se cargan solas, pues diríamos que aguas arriba el rendimiento del combustible del pozo al tanque sería el mismo. El motor térmico tendría un motor mejorado, bastante más mejorado, primero porque podríamos trabajar con un ciclo Atkinson y segundo porque estaríamos trabajando en el mejor punto operativo del motor. Y luego tendríamos el generador, las baterías igual, descargan, motor eléctrico y la caja reductora. Y finalmente la pila de combustible, con unos rendimientos de producción de hidrógeno que puede venir vía eólico. Luego hay que tener el rendimiento de electrólisis y el rendimiento del compresor para subir la presión a 700 bar, o bien
de un sistema más térmico en el cual pues, podríamos tener una penalización en lo que es el rendimiento de obtención del hidrógeno. La pila de combustible desafortunadamente no tiene el mismo rendimiento que la batería, que se están alcanzando rendimientos del 55-57%, y el resto es el mismo rendimiento del tren eléctrico, ¿no? Bien, ¿eso qué nos hace marcar estos rendimientos? Pues estos rendimientos nos marcan mucho el consumo, ¿no? El consumo en megajulios a los 100 kilómetros y también, por tanto, el consumo y las emisiones de CO2 por kilómetro, ¿no? Aquí vemos el panorama de los convencionales y los híbridos y, claro, pues nos bajamos a unos niveles muy bajos de CO2 cuando estamos hablando de los enchufables y, por supuesto, los de pila de combustible y eléctricos. Los de pila de combustible tienen un rendimiento peor, por eso penaliza un poco la parte correspondiente a la energía consumida a los 100 kilómetros. Y finalmente, en las tres transparencias que quedan, pues simplemente es el resultado del análisis well to wheel, para estas tres tecnologías: vehículos puramente eléctricos, vehículos enchufables y vehículos de pila de combustible. Obviamente, en la parte de energía eólica estamos hablando de CO2 por kilómetro. En la parte de energía eólica, 0,0. Y luego tenemos tres ámbitos diferentes si solo vamos con ciclos combinados, si vamos con centrales térmicas de carbón o si vamos con el mix eléctrico europeo. La fuente es la misma que ha comentado el profesor Tinaoz, del JRC. Aquí vemos los límites para el diésel, la propulsión diésel con gasóleo, 121 gramos CO2 por kilómetro. Y bueno, pues vemos que aparte de la energía eólica, bueno, pues el mix eléctrico europeo, pues estamos aquí hablando de 30 gramos de CO2, y esta es la emisión del pozo al tanque, porque del tanque a la rueda, que es la parte azul, es cero. Bien, en el siguiente estamos hablando de los enchufables, perdón que aparece ahí un poco borroso, tomamos como referencia la gasolina, y en los enchufables, pues evidentemente en la parte eólica tenemos aquí el impacto del well to tan de la parte eólica cero, pero claro, en los enchufables tenemos motor térmico, con lo cual deja huella de carbono, ¿no? Y como veis aquí, como están hechos bajo el mismo ciclo, la huella de carbono durante el ciclo en el tan to wheel es la misma, ¿no? Y en el well to tan, pues evidentemente ocurre como antes, en función de dónde venga la energía eléctrica, pues diríamos que su impacto es mayor o menor, ¿no? Y finalmente tenemos los vehículos de pila de combustible. Bueno, tomando como referencia el propulsor diésel, bueno, aquí evidentemente el punto azul del tanto vuelve a ser cero, y lo único que habrá que observar es cuál es la huella de carbono que se ha dejado aguas arriba. Obviamente en la parte eólica, aunque es cero, pero luego tenemos que ir al rendimiento del electrolizador, al rendimiento del compresor, y por tanto aquí aparece esta pequeña cantidad, ¿no? Desde luego, generando hidrógeno a través de las centrales de carbón, pues como veis, es algo totalmente, podríamos decir, prohibitivo, ¿no? Y bueno, tenemos la parte del mix eléctrico y de los ciclos combinados, con lo cual diríamos que la conclusión en este sentido es que el hidrógeno verde es lo que puede dar sentido más o menos a este proceso de huella de carbono de los trenes alternativos. Y por mi parte nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, José María, por tu presentación. Y pasamos ahora a un turno de preguntas. Los distintos asistentes al seminario han ido formulando algunas preguntas a través del chat que he ido recopilando y paso a ir haciéndolas. Por ejemplo, para Francisco,
preguntan sobre el estado de desarrollo en el que se encuentran las tecnologías de producción de los biocombustibles y estos combustibles sintéticos y fuels y el grado de implementación que están teniendo ya en el sector. Y si le ve futuro en el corto y medio plazo, como, digamos, con una fuerte penetración en el sector. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Bueno, yo distinguiría claramente entre los biocombustibles y los combustibles sintéticos o IFIOS. Digamos, los biocombustibles, los de petróleo de primera generación, es una tecnología totalmente madura. No han tenido más desarrollo, yo diría, por la falta de disponibilidad de las materias primas y, en cierto modo, también por una cierta leyenda negra en relación con el conflicto con las sustancias de origen con destino alimentario, mejor dicho, tipo cereales o sustancias con azúcar, ¿de acuerdo? Tecnológicamente no les veo ningún problema. En la segunda generación hay muchas posibilidades, como decía, la cantidad de materias primas que se opta son muy grandes, pero también empieza a ser más complejo. Los e-fuels comparten elementos, los combustibles sintéticos comparten elementos con estos combustibles renovables de segunda generación, pero se caracterizan porque el CO2 se capturaría de la atmósfera, que es un gran reto, es decir, que al final coger el CO2 de la atmósfera con unas proporciones muy pequeñas, unas concentraciones pequeñas, significa mover grandes cantidades de aire y poder ser capaces de separar este CO2. Y también de la necesidad de obtener hidrógeno renovable. El tema de la electricidad renovable que permita obtener hidrógeno renovable, claro, es el punto de batalla de todas las tecnologías que estamos considerando. En cualquier caso, se podría considerar que es un balance entre tener mayor complejidad en la obtención del combustible, pero a cambio tener una simplificación tecnológica y técnico-económica en la utilización de esos combustibles, porque serían totalmente compatibles con el parque actual de vehículos de transporte. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Tengo también otra pregunta para ti relacionado con el uso del biometano, que lo has mencionado incluso con esa huella de carbono negativa. Y la pregunta hace relación si está penetrando tanto en el sector como se está, digamos, últimamente apareciendo en la prensa. Si realmente es una opción que está penetrando en el sector. Sí, yo creo que es una opción muy interesante porque el biometano aparece como subproducto en muchos procesos de fermentación natural, tanto en los vertederos como en los depuradores de aguas residuales urbanas, y hay que recordar que el índice de calentamiento del metano es 25 veces el del CO2, mientras que quemar 1 kilogramo de metano significa producir del orden de menos de 4 kilos de CO2, resulta, digamos, mucho más conveniente quemar este biometano, quemar de forma inteligente, me refiero, por ejemplo, en un motor de combustión o en una instalación de combustión tipo caldera, frente a la alternativa de simplemente perderlo. Entonces, sí que hay una línea de desarrollo y de penetración tecnológica muy importante. Muchas gracias, Francisco. Alfonso tiene una pregunta que dirige a José María y le dice: ¿por qué no se contempla el uso de hidrógeno en motores de combustión interna, sino únicamente en pilas de combustible? ¿Es una cuestión de eficiencia? Bueno, el uso del hidrógeno en motores de combustión interna pues ya tuvo su momento estelar con BMW en su serie 7, en el que evidentemente pues tenían un motor de combustión interna con hidrógeno. También Ford se unió en esa carrera. Bueno, ahora mismo vuelve otra vez el tema de alimentar el motor de combustión interna con hidrógeno. Están saliendo noticias de algún fabricante que también está desarrollando ese tipo de motores.
Bueno, diríamos que efectivamente el hidrógeno, pues podríamos trabajar con una elevada relación de compresión y podríamos estar trabajando con un motor también de buen rendimiento, aunque bueno, pues obviamente pues está sometido a la tiranía de Carnot y en ese sentido, pues claro, tiene sus limitaciones, aparte de las limitaciones también propias de su funcionamiento dentro del motor térmico. Pero es posible que se está ahora hablando del largo recorrido y en el largo recorrido pues evidentemente va a haber mucho. Ahora mismo el rey del largo recorrido es el propulsor, el diésel con gasóleo, ¿no? Está habiendo una alternativa con gas natural licuado, pero parece ser que toda la alternativa que pase con baterías pues va a requerir de una infraestructura en la red viaria de puntos de alta potencia de carga eléctrica. Y bueno, otra alternativa sería, como están haciendo otros fabricantes, pues introducir, como está haciendo Tesla, como está haciendo Hyundai, como está haciendo Iveco, pues introducir la pila de combustible, o sea, utilizar hidrógeno pero con pila de combustible. Bien, diríamos que el avance tecnológico del motor térmico pues marcará su utilización y su rendimiento y los costes, por supuesto, claro. Los costes de la pila ahora son costes altos. Los costes del motor térmico, pues ya hay un conocimiento previo, aunque evidentemente el diseño del motor de hidrógeno pues requiere segmentos, diríamos, que sean capaces de generar una estanqueidad entre la cámara de combustión y el cárter y bueno, pues evidentemente cerramientos y sellados del motor térmico pues de mayor precisión que el convencional, ¿no? Pero bueno, esa alternativa se está poniendo también encima de la mesa. Muchas gracias, José María. No sé si Francisco quieres añadir algo más a esta pregunta. Sí, bueno, estando de acuerdo con lo que dice José María, efectivamente hay que hacer, es necesario un desarrollo tecnológico para poder quemar de forma conveniente el hidrógeno en estos motores, pero realmente es muchísimo más simple que el desarrollo tecnológico asociado, por ejemplo, a las pilas de combustible, y los costes asociados a la solución tecnológica son mucho menores. Entonces, bueno, de hecho en nuestro grupo estamos planteando este uso de hidrógeno en motores de combustión interna como una alternativa realista a corto plazo. Muchas gracias, Francisco. Os lanzo una pregunta que hace Gustavo Ramírez, dado que los dos os dedicáis al campo de la investigación. Si tuvieseis 100 euros para invertir en investigación de tecnología de propulsión, como si 100 euros fuera mucho invertir, para el transporte rodado, ¿en qué tecnología los invertiríais y por qué? Bueno, no sé. Bueno, si tuviera que contestar, evidentemente yo invertiría en el hidrógeno y en la pila de combustible. ¿Y el por qué? Bueno, pues yo he sido siempre muy pro hidrógeno y bueno, vengo trabajando también en la pila de combustible durante más tiempo, ¿no? La pila de combustible, bueno, es un proceso de transformación o de conversión energética de energía química a energía eléctrica con posibilidades de obtener altísimos rendimientos, silenciosa, emisiones 0,0 y de bajo mantenimiento, ¿no? Tiene también su cara B. Su cara B es, bueno, pues es compleja en cuanto a su funcionamiento electroquímico, en cuanto a su gestión térmica y en cuanto a su gestión del agua, ¿no? Bien, diríamos que todos esos aspectos unidos al aspecto de la alimentación del aire, que ahora pues requiere para altas potencias pues compresores también de alto rendimiento con los intercoolers correspondientes, pues yo creo que hay una línea de investigación muy importante, sobre todo teniendo en cuenta
sobre todo teniendo en cuenta que a nivel nacional ahora estaríamos en un buen punto o arranque en la parrilla, en la salida de parrilla de los vehículos, ¿no? En la pila de combustible, pues ahora mismo, bueno, pues está testimonial, ¿no? Está testimonial en 2 o 3, en este caso en 3 marcas, pero parece que puede haber más marcas y por eso yo ahora mismo, si tuviera que invertir, invertiría en esa tecnología. Bueno, por mi parte, yo en parte respondí antes, ¿no? Diría que si tuviera solo 100 euros, realmente repartiría entre pila de combustible y motor de combustión interna, porque a largo plazo creo que la pila tiene mucho interés, mucho atractivo, lo que ha comentado José María, pero no se puede popularizar la propulsión con pila de combustible en un plazo razonable de 10-15 años, porque los costes son muy asociados, los fabricantes de las pilas son muy pocos en el mundo, hay mucho todavía que desarrollar en comparación con los más de 100 años que llevan los motores de combustión interna. Entonces, es relativamente rápido la posibilidad de utilizar hidrógeno en motores de combustión interna con rendimientos razonables, buenos, posiblemente en combinación con la hibridación para conseguir que el motor funcione con las mejores condiciones, y vemos que es una alternativa realista. Muchas gracias a ambos. Nos deja aquí Ricardo otra pregunta que en principio le voy a trasladar a José María, pero Francisco también puede contestar, de hecho podría también aportar mucha luz. Y dice lo siguiente: considerando el coste por cada 100 kilómetros recorridos, ¿cuáles son las previsiones para el hidrógeno verde, considerando la coyuntura actual energética en la que las energías renovables dependen de factores ambientales para generar y de precios tan elevados de la energía, siendo la electrólisis un proceso electrointensivo? Bueno, ahora mismo hablar de precios del hidrógeno pues es un poco arriesgado, ¿no? Cuando no hay mercado, no hay, diríamos, posibilidad todavía de generar un hidrógeno verde, que es en lo que se está ahora pensando, ¿no? Pero sí que podría dar luz. Por poner un ejemplo, estuve en estos webinarios, ¿no? Pero estuvo organizado por el gobierno coreano, ¿no? El de Corea del Sur. Y bueno, planteaban efectivamente un panorama para el uso del hidrógeno bastante extenso, ¿no? Luego tomó la palabra el del gobierno alemán, hizo lo mismo. El de gobierno holandés pues planteaba generar hidrógeno verde, pues diríamos que negociando con Marruecos terrenos para producir hidrógeno vía electrólisis de la solar, ¿no? Y bueno, aquí en España pues toma la palabra Javier Brey, que no sé si lo conocéis, es de la Asociación del Hidrógeno, y la verdad es que trató de convencerle al de Holanda de que no invirtiera en paneles solares en Marruecos, porque desde España se iba a producir hidrógeno verde diríamos, una barrera entre los 5 y los 2 euros el kilogramo. Para que te hagas para que os hagáis una idea, el Hyundai y el Nexo, bueno, como prácticamente todos los vehículos de pila de combustible, vienen a consumir 1 kilo a los 100 kilómetros. Luego, evidentemente, si el kilo está en 5 euros, pues diríamos, estamos hablando de un bajo coste. Menos coste, por supuesto, es el del vehículo de pila, el de vehículo de baterías, que podríamos estar hablando de 0,9, 0,95 euros los 100 kilómetros, entre otras cosas porque tiene mejor rendimiento. Pero vamos, por el momento ahora hablar del coste del hidrógeno es aventurado, y yo de lo que puedo hablar es de lo que dijo el representante de la asociación en ese sentido. Sí, bueno, en relación con los costes del hidrógeno, claro, la clave es que no hay un mercado desarrollado. Los objetivos que se citaban hace 10 años, que era 5 dólares por kilogramo de hidrógeno, 5 euros en números redondos por kilogramo, son alcanzables. De hecho, con electricidad fotovoltaica se puede bajar claramente ese valor.
Claro, me diréis, pero es que todos los días los telediarios abren con el precio de la electricidad. Pues efectivamente, con el precio de la electricidad que está muy por encima de estos valores. Yo creo que sí que esto es una situación transitoria, sí que es posible conseguir hidrógeno de coste inferior a los 5 euros por kilogramo, que conduciría a unos valores compatibles o comparables a los de los combustibles convencionales. Pero hay que desarrollar el mercado. Si no se desarrolla el mercado, no existe precio, no tiene sentido. Y una ventaja muy importante del hidrógeno en comparación con la volatilidad de la electricidad, en el sentido de que las renovables son discontinuas, es que el hidrógeno sí es almacenable. Y por eso hay una simbiosis muy importante entre hidrógeno y electricidad. Muchas gracias a ambos, Francisco y José María. Hay varias preguntas de los asistentes relacionadas con el impacto sobre el recurso hídrico. Bueno, ahí voy a contestar yo. Efectivamente, cada tecnología de vehículo tendrá distintos impactos, tanto en términos del agotamiento del recurso hídrico como de huella del agua, asociado a la emisión de distintos contaminantes en los procesos de fabricación de determinados componentes. Pero bueno, no, queda un poco alejado del alcance de este seminario, dado que nos estábamos centrando en el cambio climático, pero efectivamente es otro impacto ambiental, como podría ser el impacto sobre la acidificación, la eutrofización, la toxicidad humana, la ecotoxicidad, que efectivamente pues también dentro de la cátedra evaluaremos en el futuro y en próximos seminarios. Y por último, me gustaría trasladaros otra pregunta que entiendo, la voy a orientar hacia lo que aquí nos ocupa, pero nos hablan sobre que demos la opinión sobre las redes de taxis autónomos a implantar en los próximos 10-15 años, si esa podría ser una opción realista, y yo le doy el enfoque que aquí nos ocupa, y es qué efecto, qué impacto podría tener estas redes de taxis autónomos sobre la reducción de las emisiones asociadas al transporte. José María, si quieres. Bueno, se entiende que en el ámbito urbano la movilidad va a ser bastante eléctrica, por decir que posiblemente todo el futuro del taxi, de la última milla y ese aspecto de la logística en el ámbito de la gran urbe, pues van a tener un tren de potencia eléctrico, pues posiblemente de baterías, ¿no? Ya el alcalde está aumentando la red de los metros cuadrados respecto a la protección medioambiental, y eso va a ocurrir. El vehículo autónomo, lo único, bueno, diríamos que tiene una gestión bastante electrónica, ¿no? Con lo cual es una gestión, un software del propulsor, independientemente de las características de movilidad del vehículo autónomo. En un futuro, pues incluso puede que no haya hasta volante, ¿no? El taxi no lleve conductor. Eso diríamos que ya sería el nivel 5 de autonomía. Mientras tanto, pues evidentemente habrá distintos niveles de conducción autónoma, pero con respecto al propulsor, pues evidentemente que habrá una mejora en cuanto al control del tren propulsor. No sé si Francisco quieres añadir algo más al respecto. Sí, bueno, en la misma línea. Yo creo que lo más importante, no tanto que el vehículo sea autónomo, seguramente si el vehículo es autónomo evitará que los conductores practiquen conducciones agresivas, pero claro, la clave va a estar en si el sistema de propulsión es de mínimo impacto ambiental, porque si está electrificado o es hidrógeno o es de otro tipo. Eso para mí va a ser lo más importante en cuanto a impacto ambiental. Pues, muchas gracias, Francisco, y muchas gracias, José María. Bueno, con nuestro compromiso de cumplir con el horario establecido, pues aunque se quedan muchas preguntas en el tintero, vamos a pasar a cerrar la sesión.
Y bueno, pues tras este interesante turno de preguntas y después de las intervenciones de todos los ponentes a los que aquí traslado mi agradecimiento, pues las principales conclusiones de este segundo seminario de la Cátedra de Transición Energética de la Fundación Repsol en la UPM, podríamos decir que son las siguientes. Las he redactado aquí un poco a vuela pluma, y es que el impacto sobre el cambio climático asociado al transporte rodado debe considerarse desde un punto de vista global, evaluando todo el ciclo de vida, no solo de la fuente energética, sino también del vehículo, aunque aquí ha sido poco tratado, considerando este desde la fabricación hasta la gestión al final de su vida útil, y no solo la fase de uso de la fuente energética. Las posibles opciones para cumplir con los objetivos de descarbonización que está planteando la Unión Europea serían la electrificación y/o el uso de combustibles renovables, hidrógenos y los denominados e-fuels. Estos últimos, pues como ya sabéis, digamos, ha puesto de manifiesto, han adquirido una gran relevancia e interés en los últimos tiempos y parece que tendrán bastante recorrido. Los trenes de propulsión alternativos muestran un buen comportamiento tanto en términos de consumo energético como en emisiones de CO2, y los vehículos eléctricos, estos vehículos eléctricos de batería y de pila de combustible, además de mostrar un buen rendimiento del tren propulsor, presentan unas emisiones nulas en la fase de uso. No obstante, como hemos puesto de manifiesto, las mejores combinaciones de energía y tren propulsor, desde el punto de vista de la huella de carbono, serán aquellas que en un análisis completo de todo el ciclo de vida del pozo a la rueda presenten un impacto nulo o incluso negativo. Pues estas serían las principales conclusiones del seminario, y sin más, pues simplemente nos gustaría finalizar este seminario dando la palabra de nuevo a Óscar, el director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, por si quiere comentar alguna cosa más. Nada más, muchas gracias, Javier, por las conclusiones, por la gestión del tiempo del seminario, a los tres ponentes, y agradecerles a todas las personas que se han conectado, que ojalá lo hayan encontrado interesante, y les emplazamos a que puedan conectarse a la web de la Fundación Repsol para verlo más adelante, si no han tenido ocasión de verlo en su totalidad o lo quieren revisar, y al siguiente webinar que haremos y que se anunciará correspondientemente. Pues es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Óscar, y simplemente para terminar, recordarle a todos los asistentes que pues, todo el material que se ha empleado en el seminario pues, se pondrá a disposición de los interesados a través de los distintos canales de información y divulgación, tanto de la Fundación Repsol como de la Universidad Politécnica de Madrid. Y nada más, muchas gracias de nuevo a todos los ponentes y a todos los asistentes al seminario. Un saludo. Muy bien, un saludo. Un saludo, hasta luego. Hasta luego.